Estamos en oración en este lunes 21 de febrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos en manos de Dios al mundo entero, sobre todo en la paz, en estos momentos en que se ve amenazada por diversas situaciones que nunca llevan una buena intención, porque en la guerra nadie gana. Te pedimos, Señor, esta mañana que toques los corazones de aquellos que tienen la responsabilidad de las naciones, especialmente en estos países de conflicto. Que se reconsidere, porque la verdad ante la guerra los únicos que sufren son los más desafortunados. Te pedimos por ellos para que las cuestiones no lleguen a la sangre, no lleguen a la venganza, al odio, a la destrucción. Queremos más bien que todo esto se vuelva otra vez a pensar, a reflexionar, y en tus manos se pueda solucionar de otra manera, a través del diálogo, a través de los consensos, a través de las negociaciones, de otra cosa que no tenga que ver con el dolor y el sufrimiento masivo, como siempre nos ha dejado el ejemplo de los horrores de la guerra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos aquí a Espíritu Canal, nueva semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo dejaba hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. En el Evangelio es un momento muy difícil, muy fuerte, ya que el Señor, enojado, está corrigiendo a sus discípulos, ya que no pudieron expulsar a este demonio. Y les dice, solo con ayuno y con oración. Quiere decir que los discípulos ya no están ayunando, ya no están haciendo oración, ya solo se dedican a hacer pues exorcismos porque empiezan a perder el piso, empiezan a pensar que son ellos los que lo realizan, no es Dios. Y en esto todos tenemos que tener mucho cuidado porque hay maravillas, bendiciones y hasta milagros que Dios realiza a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pero no somos nosotros, no caigamos en la trampa de pensar, yo soy muy bueno, yo soy el mejor, mira a mí, se me manifiesta y lo venzo y puedo. Es el Señor, es el Señor. Si no es por Él, nada tiene sentido. Y bueno, pues este muchacho quedó liberado, quedó liberado. Jesús se molestó porque tenían falta de fe los mismos discípulos. Y por eso no pudieron ayudar al muchacho. Dejaron de hacer oración, dejaron de hacer ayuno, perdieron el piso, perdieron el sentido.
que no nos pase a nosotros, nos podemos llegar a convertir en funcionarios de Dios, en gente de escritorio, en gente que no tiene nada que ver con Cristo, en gente que piensa que puede dominar al Espíritu Santo y hacer lo que uno quiera, y no es así. Tenemos que ser muy humildes y muy reales en el camino de nuestra fe. Es abrirnos a su presencia, abrirnos a sus manifestaciones. Nosotros somos los dóciles delante de Dios y Él es el que hace todo. Él es el que hace todo. Si nos dejamos llevar por nuestras vanidades y soberbias y egoísmos, en cualquier momento perdemos el piso. Y hay gente que ha terminado siendo líderes espirituales de otras sectas o de otras iglesias porque piensan que son ellos y que sin ellos nada se hace. Y que ellos tienen el carisma y tienen el poder de jalar a la gente y hasta abusan de ese poder. En verdad, se puede encerrar mucho pecado en medio de este tipo de pretensiones. Las lágrimas del papá del muchacho que estaba poseído dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ayúdame a tener fe. La fe es un don, un regalo de Dios. Hay que valorarlo. No lo perdamos. Más bien hay que alimentarlo y que se haga más fuerte. En el Evangelio de hoy. Y en el tema de hoy hablemos de la pobreza. La pobreza evangélica, por ejemplo, la pobreza del espíritu. Según el Evangelio, los pobres de espíritu no son los escasos de capacidades, sino quienes no están atados a las cosas terrenas. Aman con toda la fuerza de su espíritu el reino y consideran a las criaturas que los rodean como medios, no como fines. La pobreza es pariente directo de la abnegación y de la humildad. Donde ella entra por la puerta principal, los honores y la comodidad huyen. El fuego y la pobreza pueden y prueban el valor de los hombres fuertes, porque aunque la pobreza en sí no es una virtud, es virtuoso quien sabe soportarla con dignidad. Es una gran riqueza saber ser pobre. La pobreza en el libro de los Proverbios. Más vale poco con temor de Yahvé, que tesoro con inquietud. Mejor es ración de legumbres donde hay cariño, que toro encebado donde hay odio. El justo conoce la causa de los pobres, el perverso no entiende de comprensión. Qué sabiduría en tan pocos versículos y que nadie quiere rectificar estos términos porque son palabra de Dios. El mejor condimento. Miguel de Cervantes dice que la mejor salsa del mundo, el mejor condimento es el hambre. Y como esta es cotidiana en la casa de los pobres, ahí es donde siempre se come a gusto. El ser humano tiene riqueza cuando se familiariza con la escasez. Y quien no aprende nunca a ser esclavo es que nació para ser siempre esclavo. Hay muchos problemas educativos en las tablas dietéticas de los hogares ricos. Hay una gran sencillez en los pobres. Por desgracia, donde hay mucho que comer, frecuentemente no hay hambre. Y en estos otros sitios, en cambio, mucha hambre y casi nada que comer. Criminalidad y pobreza. Si la pobreza es la madre del crimen, la falta del talento es el padre. Cuánto llanto nace de los ojos de los pobres y cuánta desesperación se anida en sus corazones cuando las dificultades y el hambre los atormentan. Así como la lluvia caída del cielo es alimento que reanima las plantas que se marchitan, así actúa el socorro a las personas generosas al alejar de la mente del pobre el sentimiento culpable y de su inclinación la decisión criminal. En el hogar, dice aquel refrán chino, la pobreza llama algunas veces la puerta del hombre laborioso, pero nunca entra. Hogar donde sus integrantes realizan sus trabajos con responsabilidad y existe un buen criterio en gastar lo que se gana, ahí hay bases excelentes para una buena economía. La riqueza está en recibir más de lo que se ha de consumir, y la pobreza está en aquel cuyos gastos son mucho mayores a lo que recauda. Así que en muchos hay la posibilidad de ser ricos. El poeta latino Horacio lo define: no es pobre el que tiene lo necesario. Las cualidades espirituales que han de manifestarse en el auténtico discípulo de Cristo están resumidas en las bienaventuranzas, y una de ellas habla de los pobres de espíritu. Esta bienaventuranza viene a construir como la base de la vida cristiana, invita a formarse el criterio y seguir la tendencia a examinarlo todo en función de la vida eterna. Favorece desprenderse de los bienes de este mundo y aunque el hombre los tuviese en abundancia,
llegaría a perderlos, no por eso desquiciaría su vida cristiana, porque su polo de atracción está en la vida futura. En el tema de hoy, queridos hermanos, la pobreza. Gracias, Señor, por hacernos pobres de espíritu, con un corazón humilde y dispuestos a recibir el gran tesoro de tu presencia, que no se compra con dinero. Señor Jesús. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Pedro Damián. Tras la tristeza, espera con alegría el gozo que vendrá, decía el benedictino San Pedro Damián, doctor de la Iglesia. En una dura época ayudó con sus escritos y legaciones a la reforma eclesiástica y clerical. Damián significa el que doma su cuerpo, y su fiesta se celebra cada 21 de febrero. Que la espera te levante ese gozo, que la caridad enciende tu fervor. Así tu mente bien saciada será capaz de olvidar los sufrimientos exteriores y progresará en las posesiones de los bienes que contempla en su interior, decía San Pedro Damián con mucha sabiduría. Él nació en el año 1007, en Ravenna, Italia. Perdió a sus padres cuando era niño y quedó al cuidado de un hermano suyo que lo trató como esclavo. Otro hermano, archipreste de Ravenna, se compadeció y se encargó de su educación. Al sentirlo como hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. San Pedro desde joven se acostumbró a la oración, vigilia, ayuno. Invitaba a los pobres a su mesa y les servía personalmente. Ingresó a la vida monacal con los benedictinos de la Reforma de San Romualdo. Para dominar sus bajas pasiones se colocaba correas con espinas, los famosos cilicios, debajo de su camisa. Se azotaba y ayunaba con pan y agua, pero su cuerpo, al no estar acostumbrado, se debilitó y empezó a sufrir el insomnio. Es así que comprendió que estos castigos no debían ser tan severos y que la mejor penitencia es la paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Esta experiencia le sirvió más adelante para acompañar espiritualmente a otros hermanos. Cuando murió el abad, Pedro asumió por obediencia la dirección de la comunidad, fundó otras 5 comunidades de ermitaños y en todos los monjes buscaban que se fomente el espíritu de retiro, caridad y humildad. De ellos surgieron Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Varios papas acudían a San Pedro por sus consejos. En 1057 fue ordenado cardenal y obispo de Ostia, aun cuando el santo siempre prefirió su vida de ermitaño. Más adelante se le concedería el deseo de volver al convento como simple monje, pero con la condición de que se le podía emplear en el servicio de la Iglesia. Se dedicó a enviar cartas a muchos pontífices y personas de alto rango para que se erradique la simonía, que era la compra o venta de lo que es espiritual por bienes materiales, incluyendo cargos eclesiásticos, sacramentos, sacramentales, reliquias y promesas de oración. Escribió el libro Gomorriano, haciendo alusión a la ciudad de Gomorra del Antiguo Testamento, y habló en contra de las costumbres impuras de aquel tiempo, y de igual manera escribía sobre los deberes de los clérigos monjes y recomendaba la disciplina más que ayunos prolongados. Solía decir: es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta decae. Si nosotros por negligencia dejamos caer el desuso de las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia. Guardémonos de incurrir en semejante culpa y transmitamos fielmente a nuestros sucesores el legado de nuestros predecesores. Era una persona severa, pero sabía tratar a los pecadores con indulgencia y bondad, cuando la prudencia y caridad lo requerían. En sus ratos libres se acostumbraba a hacer cucharas de madera y otros utensilios para no permanecer ocioso. El Papa Alejandro II envió a San Pedro Damián para que resolviera un problema con el arzobispo de Ravenna, que estaba excomulgado por ciertas atrocidades que cometió. Lamentablemente el santo llegó cuando el prelado había fallecido, pero convirtió a los cómplices, a quienes les impuso una justa penitencia. De regreso a Roma, cayó enfermo por una aguda fiebre en un monasterio de las afueras de Faenza. Partió a la casa del Padre el 22 de febrero del año 1072. Dante Alighieri, en el canto 21 del Paraíso, coloca a San Pedro Damián en el cielo de Saturno, destinado a los espíritus contemplativos. Fue declarado doctor de la Iglesia en el año de 1828. Hermanos, hoy celebramos a San Pedro Damián, doctor de la Iglesia. Vamos a la rola del alma de hoy. Una canción para la comunión de parte de Jorge Luis Bojorquez. Vamos a escuchar una canción para la comunión. Y es buena idea colocarla en la adoración al Santísimo. Vamos allá.
Chiste, chiste, chiste. Dos amigos conversando sobre temas de la vida. Oye amigo, si encuentras una mujer guapa, inteligente, que te responda de inmediato, que te comprenda, que no sea celosa, que no sea dramática, ¿qué harías con ella? A lo que el amigo contesta, un documental en History Channel. Ya estamos en Curiosidades de la Iglesia Católica. En Curiosidades de la Iglesia Católica, lo que nos une en Cristo. Cuando Jesús hubo lavado los pies a los discípulos, les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies a los otros, porque les he dado el ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Lo que nos une en Cristo. Hemos sido bautizados en el nombre del mismo Dios. Estamos habitados por el mismo Espíritu. Tenemos fe en la misma palabra, compartimos la misma esperanza, tenemos la misma exigencia de amor. Compartimos el mismo pan eucarístico, formamos una sola iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Porque todos los que somos hijos de Dios y constituimos una sola familia en Cristo, al unirnos en mutua caridad y en la misma alabanza de la Trinidad, secundamos la íntima vocación de la Iglesia. Hermanos, en Curiosidades. En la buena onda de hoy, los invitamos a realizar cadenas de oración, los invitamos a realizar rosarios, los invitamos a realizar Vía Crucis, coronillas, todas las oraciones pertinentes para pedir la paz en el mundo. Que el odio de algunas cuantas personas no llegue a decantar en la destrucción de naciones, de países, de familias, en el derramamiento de sangre inocente. Hagamos oración fuerte como hermanos, por parroquias, por familias, únanse aunque sea virtualmente, por esta petición, la paz en el mundo, la paz en el mundo. Es importante pedirlo y hacer mucha oración por todas las situaciones que se van viviendo. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz, muy contento de saludarte desde Santa Lucía, Azcapotzalco. Te mando un abrazo y te pido que le des like al video, lo compartas y no se te olvide darle clic a la campanita. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. ¿Te gustaría que esta familia se hiciera más grande? Pues invita a otros a que se suscriban. Si es la primera vez que nos visitas, no dudes en suscribirte y en ser parte de nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amor y tu cercanía. No se olviden en los comentarios anotarnos también sus enfermos o sus difuntos para hacer oración por ellos. Tengan excelente día.